Hola, bienvenidos a esta colección de vídeos sobre ofimática básica en la que se trata de dar una serie de ideas básicas generales, pues para aquella persona que quiera hacer oposiciones o bien para aquella persona que tenga una pequeña empresa y necesite manejar porque es continuo en el día a día de esta pequeña empresa, o bien porque sea un alumno a distancia y no pueda acudir no tenga tiempo de acudir a tutorías presenciales, o bien porque simplemente a nivel usuario es interesante. Bien, en esta parte de la primera de base de datos vamos a ver un poco el entorno de trabajo y los conceptos principales, ¿vale? Para empezar de cero. Y bueno, pues en primer lugar comentar que la base de datos es un poco la gran olvidada de las empresas y a nivel de usuario. Se maneja mucho procesadores de texto, hoja de cálculos, pero base de datos no. Cuando las aplicaciones que tienes son inmensas, desde una agenda de clientes, proveedores, empleados, a unas listas de ingresos o administrar bienes, control de eventos, una gestión de llamadas, un control de almacén, una gestión de tesorería, bueno, infinitos. Además es que todos los apartados y muchos de los cálculos que se hacen en Excel se van a poder hacer también en ACES, con lo cual para mí es una herramienta por la que se debería apostar y evolucionar las empresas hasta el manejo de esta herramienta. Bien, en cuanto ya sabéis que en estos vídeos pues intento dar un poco el entorno de trabajo por versiones posteriores al 2007 y las versiones anteriores. Si nos vamos a las versiones posteriores al 2007, lo primero que vemos es que, pues yo no puedo crear una base de datos si antes no la guardo. Es la primera diferencia con respecto a un procesador de texto o una hoja de cálculo. En ellos podía entrar, trabajar y luego guardar, ¿vale? No era recomendable guardar cuanto antes, pero bueno, se podía hacer. Aquí no, yo no voy a poder entrar si no la guardo primeramente, ¿vale? Luego, lo primero, veis que también hay aquí una serie de plantillas que podemos utilizar como en cualquier aplicación Office, que si nos viene bien, genial, y si no, pues la creamos en blanco y la hacemos nosotros a nuestro gusto y luego ya la crearemos las plantillas correspondientes. Bien, en cuanto la creamos en blanco, pues lo primero es guardar el nombre, decirle a dónde. La voy a poner como factura, la voy a guardar en el escritorio, cada uno donde considere a la hora de abrir esta base de datos. Y bueno, si se quiere guardar para que luego sirva para versiones anteriores hay que darle aquí, si no dejar el formato protegido, ¿vale? Y bueno, pues damos a aceptar. Y damos a aceptar, ya nos hemos dicho dónde, con qué nombre y con qué tipo, damos a crear. Y bueno, lo primero es el entorno de trabajo que me tiene abierta una tabla aquí para poder empezar a meter datos. Bueno, en mi opinión es mejor crearla, diseñarla nosotros a nuestro gusto y luego ya meteremos los datos porque evitamos una serie de problemas a la hora de luego de manejo de las tablas, sobre todo cuando la base de datos tiene más de una relación, ¿vale? Bien, pues cerramos aquí y vamos a ver un poquito el entorno. Veis en archivo el botón Office, ¿vale? Y sigue teniendo lo nuevo, abrir como, guardar, y bueno, pues vamos a tener también la posibilidad de gestión de usuarios y permisos y contraseña. En el inicio tenemos las operaciones principales de una base de datos que van a ser parte de las típicas de pegar, ordenar, filtrar y trabajar con registros. La cinta principal va a ser la cinta de crear, porque vamos a poder crear todos los elementos de una base de datos que trabaja con tablas, con consultas, formularios, informes, macros, módulos, etc. Datos externos también es una cinta interesante, puesto que vamos a poder hacer todo aquello de importar o exportar. Es decir, si yo tengo en Excel unos datos, lo puedo importar a ACES, si lo tengo en ACES lo puedo llevar a Excel, con lo cual la flexibilidad es muy importante ahí. Y bueno, luego vamos a tener, cuando trabajamos de en base de datos con más de una relación, con más de una tabla, vamos a poder hacer relaciones, ¿vale? Por supuesto, luego la de ayuda y la de ver los distintos elementos, igual que aquí cuando veamos creando distintos elementos, las distintas formas de visualizar, ¿vale? Si nos vamos a versiones anteriores al 2007 es lo mismo. Yo tengo que crear, también hay una serie de plantillas, como siempre. Esas plantillas las puedo utilizar si me vienen bien, genial, ¿no? Y si no, pues nada, pero lo lógico es que nosotros la creemos, la diseñemos y luego incluso guardarla a nuestro gusto, ¿vale? Entonces tenemos las plantillas, o yo voy a poder crear una base de datos en blanco, eso es exactamente igual. Siempre recomiendo que se miren las plantillas, muchas veces nos sacan del apuro, ¿vale? De una manera rápida, lo que pasa es que, pues son muy restringidas, ¿vale? Pues aquí también ponemos el nombre, voy a poner factura 1 y la voy a guardar, también la voy a guardar en el escritorio y pues la voy a crear
y bueno, pues aquí veis que el entorno de trabajo es un poquito distinto porque nos aparece como una ventana que tenemos aquí los distintos objetos, la posibilidad de crear todos los elementos de una base de datos, ¿vale? Tablas, consultas, formularios, lo que antes teníamos en las versiones posteriores en Crear. Y además nos va a permitir crear de una manera fácil en diseño o utilizando el asistente, ya veremos en próximos vídeos. Y bueno, pues en archivos lo típico de abrir, cerrar. En edición también tenemos las opciones de copiar y pegar, ¿vale? Y bueno, pues luego en la versión ver las distintas listas que vamos a tener, insertar a la hora de poder trabajar igual que lo tenemos aquí, ¿vale? Sin embargo, alguna consulta específica, algún formulario específico y herramientas lo típico para poder consolidar pues este tema de que si las ventanas, que si no sé qué, que ver, guardar cada X tiempo, igual que en versiones anteriores. Si la ventana, las distintas listas. Bien, pues si nos vamos a las versiones posteriores, ¿vale? Y tenemos una tabla ya creada con distintos elementos, bueno, recordad que aquí en archivo opciones se iba a poder configurar lo mismo que en versiones anteriores, herramientas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver que tenemos distintos elementos, lo que decía, que se van a poder visualizar, distintas formas de visualizarlo, lo podemos visualizar por grupo, lo vamos a poder por tablas y vistas relacionadas, lo que tenga que ver las tablas y demás. Pero antes de nada, bueno, vamos un poco la terminología, ¿vale? De esta base de datos, los distintos elementos. Bueno, en una base de datos tenemos que pensar pues en una biblioteca que vamos a sacar un libro y que vamos al ordenador y que en este ordenador yo busco un libro por título, por autor o por año o por, yo qué sé, por edición, por distintos aspectos, ¿no? Entonces que son relevantes. Entonces, eso es una base de datos, es el típico ejemplo, ¿no? El de una biblioteca, que luego hay una serie de libros metidos y luego se consultan. Lo que nosotros hacemos cuando vamos a una biblioteca es una consulta, ¿vale? Bien, vamos a coger un poquito de terminología. ¿Qué es un campo? ¿Vale? Pues un campo es los distintos elementos, rasgos o características sobre los que queremos tener información. Por ejemplo, si yo hablo de clientes, un elemento esencial es el nombre, otro es el apellido, otro es la dirección, otro es el teléfono, otro es el modo de pago, otro es el número de cuenta. Es decir, todos esos aspectos sobre los que yo quiero tener información son campos. En Excel, si hablamos de una tabla en Excel, serían las columnas, ¿vale? Los campos van a ser las columnas. ¿Qué es un registro? Es cada una de las filas que tiene esa tabla y es información sobre los distintos campos. Entonces, un registro sería el cliente fulanito con el apellido, pam, 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 tal, su dirección, su número de teléfono. Otro registro sería el cliente B con su nombre y apellido, tal. Es decir, serían las distintas filas, ¿no? Los campos son las columnas, los elementos sobre los que queremos información y los registros son las distintas filas y son los ejemplos que tenemos propios para todos esos campos. ¿Qué es una tabla? Pues obviamente la tabla es esa unión, ese conjunto de registros que tenemos, ¿vale? Con esa información. Los registros que tenemos con esa información sería la tabla, ¿vale? Y bueno, pues es el elemento esencial que tenemos en una base de datos, esa tabla, ¿veis? Con todos estos campos, ¿veis? El nombre, el NID, dirección, código postal, población, provincia, teléfono, todos estos elementos que tenemos son esenciales, son los campos, van en columnas y luego a la medida que añadimos los distintos elementos, pues podríamos tener son los registros, que son las filas. Y la tabla es el conjunto, ¿vale? Esa información guardada de todos los registros. ¿Qué es un formulario? Pues el formulario es un elemento que nos permite manejar los datos, nos va a permitir en un primer lugar meter los datos de una manera más agradable y luego además se van a poder combinar para poder unir y poder trabajar y pasar de una tabla a otra tabla, de un formulario a otro formulario. Se van a poder hacer uniones, mini programas que nos van a permitir pues enlazar y crear y abrir directamente para que determinados trabajadores solo usen una parte o si no otra. Las consultas bueno, pues va a haber de distintos tipos, pero las consultas son un elemento de la base de datos que nos permite contestar a preguntas, es decir, pues ¿cuántos clientes son de Valladolid?
¿vale? Pues yo hago una consulta con los clientes que son de Valladolid, o cuál es el método de pago de tales clientes, ¿vale? Digamos que son filtros, pero que me permiten guardarlos, con lo cual yo puedo seguir metiendo registros y eso las consultas se actualizan directamente, no tengo que volverla a crear, mientras que los filtros, tal como veíamos en este live, había que volverlo a crear. Y además no hay solo consultas de selección, que es lo típico de los filtros, me voy a poder hacer consultas de actualización o voy a poder hacer consultas de cálculo, permitiéndome hacer cálculos de información, ¿vale? Y bueno, pues luego los informes, que nos permite, es una manera más agradable de ver o bien unas consultas o bien unas tablas, es una manera de presentar. Si el jefe nos pide tal, oye, información sobre esto, pues bien, lo tengo en una tabla, hago un informe y queda presentado de una manera rápida, mejor, o hago primero una consulta y luego se lo presento en un informe porque queda mejor visualmente. Luego las macros, ya hemos dicho que son una secuencia de operaciones repetitivas que se guardan y que obviamente luego se ejecutan en un paso. Y aquí digamos que es distinto, cambia los módulos, es un aspecto distinto los módulos, pero que bueno, se necesita un poco el lenguaje de Visual Basic, con el cual a nivel usuario no lo vamos a tocar, y las páginas que nos muestran pues todos los accesos directos, ¿vale? El área de trabajo sería aquí tenemos todos los elementos creados, se pueden minimizar esta barra de navegación y se pueden visualizar de distintas maneras, ¿vale? En el área de trabajo del 2003, pues bueno, este es el área de trabajo, aquí tenemos todos los elementos, ¿vale? Y bueno, pues también se pueden minimizar o se pueden trabajar. Las operaciones, una vez visto estos conceptos principales, bueno, pues ver un poquito a la hora de desplazarnos. Y a la hora de desplazarnos, igual que hacíamos en procesadores de textos, hoja de cálculo, lo esencial va a ser pues poder tener el control inicio, el control fin, ¿vale? Que nos va a permitir ir al principio o al final de un registro, y el avance de página, por supuesto, para avanzar, retroceso de página, y tenemos F5 para ir a un sitio concreto, y bueno, también tenemos control fin que nos lleva al final del documento si hay más de un registro. Aquí en este caso no la tenemos rellena, nos llevaría más, pero tenemos además la opción de ir aquí a los distintos registros, ¿vale? O ir a un registro concreto. Si tuviésemos rellenar, ir al 10 y nos lleva directamente al registro 10, ¿vale? Eso en cuanto a desplazarnos. A la hora de seleccionar, pues puedo seleccionar una columna entera o puedo seleccionar columnas enteras, ¿vale? Es decir, simplemente pinchando y arrastrando me va a permitir seleccionar una fila, o me va a permitir seleccionar otra, o me va a permitir seleccionar varias. Y lo mismo con los registros, uno o varios. Por supuesto, también con la tecla Matrix, pues que es la típica, pues voy a ir a las fechas de dirección, voy a poder avanzar y seleccionar. Los campos, si no se dice nada, es algo bajo la tabla de cliente y se vuelve a abrir, siempre se abre por el código más a la izquierda, pero bueno, pues vamos a tener aquí las opciones de poder ordenar ascendente y descendente, todos estos aspectos, ¿vale? Y bueno, pues los anchos de la columna y la fila, exactamente igual que hacíamos en una base de datos, en una hoja de cálculo, perdón, podemos hacerlos más anchos, podemos hacerlos más estrechos, podemos además ocultar, ¿vale? Vamos a poder ocultar filas, vamos a poder ocultar registros y luego volverlos a mostrar, ¿vale? Simplemente con el botón derecho, o tal como hemos dicho, con todos estos aspectos, pues bueno, desde la ficha de inicio. Si nos vamos a las versiones anteriores, pues lo mismo, exactamente igual, vamos a poder desplazarnos igual, vamos a poder seleccionar exactamente igual, vamos a poder desplazarnos exactamente igual, control inicio, la tecla control inicio, control fin, ¿vale? Y a la hora de seleccionar la tecla shift y los distintos elementos de la barra de desplazamiento. Bueno, pues nada, espero que esto os haya gustado, que tengáis la primera impresión global del área de trabajo y sobre todo de los conceptos. Pensad siempre en una biblioteca y las distintas operaciones que vamos a poder hacer. Pues espero que os haya gustado este primer vídeo de introducción.